Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en esta Semana Santa? Estamos haciendo el ejercicio 1 de la P4 de Fundamentos de Estadística del grado de Relaciones Laborales. En este primer ejercicio estudiaremos la relación entre entre una variable cuantitativa, que es la renta disponible en euros, y una variable cualitativa que es el tipo de vivienda. Cuantitativa son variables numéricas, en este caso la renta es una variable monetaria y es una variable continua. Y el tipo de vivienda, como decíamos, es una variable cualitativa que tiene distintas categorías. Se pretende estudiar la posible relación entre la renta anual disponible en euros y el tipo de vivienda, que es la variable tipo. Para ello, calcular los estadísticos resumen de la variable rent dis según el tipo de vivienda. Muy bien, pues entonces vamos a analizar, eh, pero antes de tocar el R Commander, vamos a recordar que cuando queremos describir cómo se comporta una variable numérica según diferentes grupos, en este caso el tipo de vivienda, usamos la estadística descriptiva univariante por estratos o por categorías. Cosas importantes, las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana, la media que nos da el centro de gravedad, digamos, de los datos. Es algo que está muy influenciada por los extremos, entonces como se trata de renta, es fácil ver que si tenemos unas pocas personas ganando muchísimo dinero, pues va a hacer que las medias se desplace hacia los valores más altos de la variable rent dis. Y pues también las medidas de posición, los cuartiles. Bueno, pero vamos a sacar en R lo que nos piden. También nos piden una gráfica que yo pues la he sacado también para ir hablando del resumen numérico mirando el box plot o el diagrama de caja, que es lo que nos piden en el 1B, eh, para ir preparándonos para el examen final. Dice, la evaluación continua no es muy difícil, la PEC que viene sí es terriblemente difícil, no difícil, terriblemente difícil, pero bueno, hasta lo que llevamos ahora no es difícil. Lo que es difícil es la PEC 5, la 6 y el examen final. Por eso quiero que nos preparemos desde ahora. Bueno, nos vamos a ir a estadísticos, resúmenes, resúmenes numéricos y buscamos la variable rent dis, aquí, resumir por grupos de tipo, ¿sí? Tipo de vivienda, aceptar y todo lo que nos piden está por defecto, así que no necesitamos ir a aquí, ¿sí? Ya nos lo da todo. Aceptar y aquí tenemos, ya me vengo, y también mira, la gráfica se saca para el ejercicio 1B, diagrama de caja, la variable rendis, gráfica por grupos y los grupos es tipo, ¿vale? Y le das aquí a aceptar y pues te va a salir el diagrama de caja. Cancelar, cancelar porque cancelo porque ya lo tengo, ¿sí? Y no vamos a seguir juntando información doble. Bien, entonces nos sale este resumen numérico y vamos a contestar la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la renta media de las personas que viven en una vivienda unifamiliar? Bueno, pues recordamos que cuando nos piden la media, tenemos que ir a leer en la columna de min, aquí, en catalán Michana, ¿vale? Entonces, de la vivienda unifamiliar, media de la vivienda unifamiliar, de las personas que viven en viviendas unifamiliar es esta, ¿sí? Entonces, escribimos aquí 2000, no, 20, perdón, 2000 no, porque es anual, 29.948, no ponga separador de millar, coma 23, ¿vale? Muy bien, espectacular. Fácil, ¿no? Esta parte. Uy, no se me hizo el recuadrito, porque lo tengo automatizado para que salga la forma. A ver ahí. Bueno, no quiere. Ok, ¿no quieres? Pues no quieres. Ahora dice, ¿cuál es la renta media del grupo de personas
que viven en pisos o en una vivienda adosada. Mira, esta O en estadística lo vamos a interpretar como un más. Es decir, nos piden la media de estos dos grupos. Y aquí hay un error muy frecuente que es sumar las medias y dividirlas entre dos. Pero resulta que estas medias eh, no podemos simplemente sumarlas, porque para ser rigurosos necesitaríamos una media ponderada. ¿Qué significa la media ponderada? Que como los tamaños de las muestras son diferentes, fíjate que personas que viven en pisos tenemos 8.564 y personas que viven en una vivienda adosada 2.900. Claro, la media de estas personas, que es 31.300, no tiene el mismo peso que estas 27.000, porque piensa que esto ya viene de sumar todas las personas de la renta de estas 2.943 personas y dividirla justamente entre este número. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Se ha sumado la renta anual de todas las personas que viven en un piso y se lo ha dividido entre 8.964. Entonces ahora, para calcular la media ponderada, lo que vamos a hacer es considerar las medias de cada uno de los grupos y multiplicarla por estamos ponderando por el tamaño de la muestra o de la cantidad de representantes de cada grupo. Entonces la media ponderada, como tenemos que hacer de pisos, tenemos por un lado 31.364 con 44, la media de piso por el tamaño de la muestra de pisos, el N, 8.564. Más, ahora, de las viviendas adosadas, su media es 27.428,74 por 2.943, que es la cantidad de encuestados que viven en una vivienda adosada. Y ahora le vamos a dividir entre la suma de los N de las personas que viven en piso más adosada, 8.564, digo más, perdón, más 2.943. Yo ya hice la cuenta, a mí para el total de la muestra, ¿sí? La muestra original me dio 30.357, ¿sí? Pero ¿viste cómo es? La media de cada grupo por el tamaño de cada grupo. Media por tamaño, dividido entre el total de eh, la suma de los dos tamaños de muestra de cada sector. Vale, entonces esto me dio 30.357,86. Sí es cierto que la media de las familias o de las personas que viven personas, no familias, que viven en un piso, como es 8.500, tiene mucho más peso que la media de las personas que viven en viviendas adosadas, que es 2.943. Estupendo, hacemos la pregunta 3, dice cuál es la renta disponible máxima del 25% de las personas con menor renta que viven en un adosado. Mira, me voy a ir al diagrama de caja que quizás es más fácil explicártelo. Mira, la renta disponible máxima del 25% de las personas con menor renta. Vale, nos vamos a adosados con menor renta. Estamos en este bigote, ¿sí? Esta caja empieza, ¿sí? Si vamos caminando hacia arriba, empieza en el 25%. Así que el máximo, el valor de corte, que dice, bueno, hasta aquí están las personas, el 25% de las personas con menor renta. El máximo, el techito, es el Q1, ¿sí? El Q1, aquí, Q1, que es el 25% de las adosadas, mira, 25% de las adosadas, ¿sí? De las personas con menos renta de las adosadas, tiene como decirte un valor de corte de 12.752. 12.752
con 35. Ese es el máximo valor. Viste que a la hora de la declaración de la renta también está con valores de corte. Ahora, ¿cuál es la renta disponible mínima del 25% de las personas con mayor renta que viven en un piso? Mira, ¿ves que justamente al revés? Mira, como los de mayor renta, si lo voy a marcar en verde, mayor renta, sería de los de piso, sería este bigotito, ¿sí? Aquí está el 25% de las personas con mayor renta de los valores típicos. Y este, como nos piden el mínimo, este es el Q3, sí, Q3 bien digo, el Q3 de las personas que viven en piso. Entonces el Q3 de las personas que viven en piso es 40.343,90, ¿vale? Un poquito difícil de entender esto, si no, muy. Ahora dice, ¿cuál es la renta disponible máxima de las personas que viven en una vivienda unifamiliar? Entonces nos vamos a unifamiliar y nos dicen el máximo, mira, de la vivienda unifamiliar es esta. El máximo es un valor atípico, es el 100%. Mira, y es 28.000. Has visto que aquí pone 4.510. Esto, si miras la muestra total, ¿sí? En la fila 4.510 hay una persona con una renta de 284.749 euros anuales. ¿Vale? Mira, yo no sé si te han pedido con dos decimales, yo estuve mirando, pero piden con un decimal. Pero si pidieran con dos, bueno, agregas otro cero más. ¿Ok? Muy bien, pues aquí miramos un momento este diagrama de caja para el 1B y porque bueno, aunque hay que sacar solamente el diagrama de caja, pero insisto con lo del examen final, ¿sí? Hay que interpretarlo en el examen final. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a sacar? Yo te había comentado, pero aquí te lo he escrito de nuevo. Nos vamos a gráficas, diagrama de caja, gráfica por grupos y, o sea, elegimos la variable rentis y nos vamos a gráfica por grupos y el tipo de gráfica. Yo aquí le he puesto renta según tipo de vivienda, pero no otras veces sí que pone que hay que titular el gráfico, pero aquí ahora no lo pone. Entonces, mira, si no le quieres poner título, no le pones. Estupendo. Vamos a ver, analizar un poquito este gráfico, haciendo primero una pinceladita teórica. Ya lo hemos visto otras veces, pero a mí me gusta que es una forma de estudiar en realidad, ¿no? De insistir con estos conceptos. Bueno, vamos a empezar por la línea gruesa. Bueno, es una representación gráfica de los 5 números, que son el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el máximo de los valores típicos. Bueno, no, en realidad el máximo, ¿sí? De los valores típicos no aparece. Bueno, entonces la línea gruesa central que ves aquí dentro de la caja es la mediana, que es el valor que divide a la población, ¿sí? En este caso a la población de individuos que viven adosada, en dos partes iguales, ¿sí? En cantidad de individuos, ¿vale? La caja representa el rango intercuartílico, es decir, donde vive el 50% central de la muestra, ¿vale? Y los bigotes, que son estos palitos que ves aquí, es hasta dónde se extiende. El máximo de los valores típicos se extiende hasta aquí y desde dónde en los valores típicos cuál es el mínimo. Los puntos que ves aquí, puntos o círculos aislados, son valores atípicos o outliers, son casos que se salen de la norma, como ese vecino que gana muchísimo dinero. O no sé si de vecino lo tenemos, pero esto que salen en la tele que tiene muchísimo dinero. Bueno, pues si comparamos aquí algunas, bueno, como para trabajar un poquito, que también te lo preguntan en el examen final, nos podemos fijar en las alturas de las medianas. Mira, no sé si te gusta el canca.
pero hay una canción donde dice, contigo son más altas las medianas. Pues bueno, mira, la mediana más alta, bueno, apenas, ligeramente superior a las demás, es de las personas que viven en piso. Las personas que viven en casas adosadas parecen tener la mediana más baja, ¿no? Que aquí, bueno, son muy parecidas a las medianas. En términos generales, digamos, un individuo típico que tiene la mayor renta de los que viven en un piso, seguidos por los unifamiliares y por último las adosadas. Si comparáramos la dispersión, que nos diría dónde hay más desigualdad, miramos la altura o el tamaño de las cajas, el tamaño horizontal no, pero el vertical sí. Piso parece tener un pelín más estirada hacia arriba. Esto nos indicaría que hay una variabilidad importante entre las rentas de los grupos. Respecto de la asimetría que hablamos en la PEC anterior, que es bueno, la joya de la corona, aquí mirad la lluvia que hay de valores atípicos, ¿sí? En los tres grupos. Todos tienen una asimetría positiva, con las colas derechas son más largas que las izquierdas. Esto significa que la mayoría de la gente tiene rentas bajas y medias, ¿sí? Ves que aquí pues esto, son más cortitos estos bigotes que estos, y bueno, y además de los outliers, ¿no? Pues tenemos aquí un outlier extremo extremo, que es en el punto marcado con el 9070, que sería aquí de piso, personas que, bueno, estaban en la otra página, ¿no? Que sería, están, fíjate, por arriba de los 300.000 euros anuales. Es un caso muy, muy atípico comparado con la masa de valores que está, mira, fíjate que estas son toda la masa de valores. Ya aquí hay gente que gana mucho, pero esta persona está extremadamente alta, ¿no? Que, digamos, todas las personas están como por debajo de los 50.000 euros anuales, ¿vale? Muy bien, pues este es el análisis pequeño del diagrama de caja. ¿Qué más? Pues nada, ¿no? La forma de las distribuciones son todas simétricas positivas, creo que ya lo dije. Bueno, pues cuando veáis tantos puntitos así, pensad que en estadística estamos diciendo que la riqueza está muy concentrada, ¿no? No es un error del programa ni nada, es la realidad de los datos. Pues nada, nos vemos en el próximo. Hasta ahora.